El club había ganado varios títulos de liga, sin embargo también había pasado por algunos periodos difíciles. Ya se venían escuchando fuertemente un supuesto rumor de que una nueva inversión árabe llegaría. Había completado la compra del Newcastle. Después de meses de especulaciones, por fin el capital árabe había llegado al club. Lo que antes era un equipo irregular se convirtió en un proyecto serio. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Esta presente temporada de Premier League ha destacado, entre otras cosas, por el flojo rendimiento de grandísimos equipos, algunos por malas gestiones deportivas y otros por falta de proyectos ambiciosos, pero también por ver a otros grandes clubes resurgir de manera admirable y, por supuesto, una competitividad bastante alta que hace al campeonato inglés mucho más entretenido de lo que ya era. Pero si de algo no se ha hablado lo suficiente, es de lo que ha hecho el Newcastle United, un equipo con una historia interesante, pero que fuera como fuera, hoy protagonizan una campaña respetable que los tiene dentro de puestos de Champions, contando con una joven plantilla y ganas de hacer historia. En este video te invito para que nos acompañes a conocer cómo era este modesto equipo en su país antes de su nuevo dueño, el cómo en su momento pudo ser grande pero no aprovechó su era dorada y cómo ha logrado resurgir tras una mediática y escandalosa inyección de dinero árabe. Desde ya puedes comentar aquí abajo qué crees que pase con este Newcastle, si se quedará como un nuevo grande y eventualmente será parte de la élite europea, o si por el contrario no lograrán mayor cosa al término del verano. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de los jeques y los millones, el Newcastle era un equipo de tradición, pues siendo uno de los más longevos compitiendo en el fútbol inglés, con el tiempo se volvió una insignia del país. Aunque nunca entró en la categoría de los más grandes e históricos, como cualquier club tuvo sus momentos destacados y estos se produjeron durante diferentes décadas en las que lograron diferentes títulos, que lo fueron posicionando muy lentamente. Pese a los títulos ligueros conseguidos en las primeras 3 décadas del siglo XX, el Newcastle seguía siendo un conjunto pequeño al compararse con el famoso Big Six, equipos no solo con mucha más historia y grandes jugadores en sus filas, sino también con mayor capacidad económica. Las urracas, como se les apoda, en cambio con una billetera más limitada, igual lograron dejar su huella en diferentes puntos de la historia, además de brindarle a su liga local una de las más grandes estrellas que posteriormente se convertiría en el máximo artillero del club, el mítico Alan Shearer. Estaba claro que este equipo no era más que un mediatabla inglés y para prueba de ello, uno de sus 2 títulos europeos que resaltan en el palmarés es aquella Copa Intertoto del 2006, recordando que esta competición era disputada por aquellos clubes europeos que no les alcanzaba para clasificarse a Copa de Europa y además también servía como eliminatoria para la Copa de la UEFA. Antes de la llegada de los inversionistas árabes a principios de la presente década, el Newcastle había experimentado altibajos en su desempeño, pero seguía siendo uno de los equipos más populares y queridos de Inglaterra. El club había ganado varios títulos de liga, sin embargo también había pasado por algunos periodos difíciles, incluyendo un descenso a la segunda división en la temporada 2008-2009. En general, el Newcastle era un club importante y respetado en el fútbol inglés, pero aún no había logrado el nivel de éxito europeo de algunos de sus rivales más grandes. Tras volver a primera división, el club siguió su papel que había adoptado durante toda su historia, ser un equipo insignificante de media tabla que no era lo suficiente frágil como para caer en el descenso, ni lo suficientemente fuerte para aspirar a plazas de competiciones internacionales, o por lo menos eso creían. Ahora hacemos un salto en el tiempo para hablar sobre uno de los momentos de más importancia en la historia reciente de este equipo. La situación se ubicó en la temporada 2015-2016 y es la que todo equipo quiere evitar, el descenso. Dichos años fueron muy complicados y hubo varios factores que contribuyeron a su descenso. El equipo tuvo problemas para encontrar su forma. A pesar de contar con nombres importantes como el de Georginio Wijnaldum o Moussa Sissoko, lucharon en su mayoría en la parte inferior de la tabla durante toda la temporada. También tuvieron cambios de entrenador durante la campaña, lo que generó falta de estabilidad y cohesión en el equipo. Además, los problemas de lesiones de los jugadores clave como Fabrizio Coloccini y Tim Krul también tuvieron un impacto en el rendimiento del equipo. Paralelamente, los fracasos directivos son apuntados también como responsables de la situación. En última instancia, el Newcastle no pudo mejorar lo suficiente en el tramo final de la temporada y su descenso a la segunda división del fútbol inglés se confirmó después de un empate ante el Aston Villa en mayo del 2016, quedando en el puesto 18 de la tabla directo a la Championship.
El ascenso del Newcastle ocurrió en 2017 después de terminar en la primera posición de la tabla de la Championship, la segunda liga en el sistema de ligas del fútbol inglés. El equipo, dirigido por el técnico Rafa Benítez, que había sido también el causante del descenso, tuvo una temporada impresionante en la que ganó 29 partidos, empató 7 y perdió solo 10. Marcó 85 goles y encajó solo 40 en la temporada completa, demostrando una gran solidez defensiva, esa que tanto les faltó en su descenso anterior, sumado a un destacable poder ofensivo. El ascenso se selló gracias a una victoria por 4-1 sobre el Preston North End en abril del 2017. Y el Newcastle regresó a la Premier League inglesa para la temporada 2017-2018 de manera inmediata. Las siguientes 2 temporadas tras el sufrido ascenso no significaron nada particularmente bueno, o por lo menos para reconocerle. Si bien había logrado volver a la máxima categoría del fútbol inglés, no estaba completamente listo para ser relevante en medio de tan alto nivel que desde ese momento comenzaba a tener la considerada mejor liga del mundo. En la temporada 2018-2019, el equipo terminó en el puesto 13 de la Premier League. En la temporada 2019-2020, terminaron en la posición 13 nuevamente, con una diferencia de goles negativa. El equipo tuvo algunos problemas de lesiones y falta de profundidad en su plantilla, lo que supuso dificultades para conseguir resultados positivos. A pesar de ello, el equipo logró asegurar su permanencia en la máxima categoría en ambas temporadas. Aún así, y a pesar de la mediocridad que caracterizó ese periodo de 2 años, ya se venían escuchando fuertemente un supuesto rumor de que una nueva inversión árabe llegaría. Una gran noticia para los aficionados de las Urracas, pero que por el momento solo era un rumor. En octubre del 2021 se confirmó que el consorcio liderado por el príncipe Mohammed bin Salman había completado la compra del Newcastle. Después de meses de especulaciones, por fin el capital árabe había llegado al club. El equipo fue adquirido por una empresa pública saudí, también conocida como PIF, Fondo de Inversión Pública, que se esperaba que proporcionara un importante apoyo financiero al club en los próximos años. La adquisición del Newcastle por un jeque árabe ha sido considerada como uno de los mayores acontecimientos en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, debido al enorme potencial financiero del nuevo propietario. La compra del club se efectuó después del verano del 2021 de la temporada 2021-2022. Por ende, los fichajes tendrían que postergarse, por lo menos para el mercado de invierno. Se entendía que la nueva capacidad financiera del club supondría un avance, sobre todo en función de traer jugadores con más nivel a este equipo, para darle esa jerarquía que quizá le había faltado durante toda su historia. El Newcastle finalizó la temporada 2021-2022 de la Premier League en la 11ª posición de la tabla de clasificación, con un total de 49 puntos, un fiel retrato de lo que para entonces era su límite. El Newcastle no estaba para algo más que no fuera ser un equipo de media tabla, aunque la idea era cambiar ese patrón. Fue desde ese momento en el que se aprovecharon todas las ventanas para mover fichas y hacer transferencias con el fin de armar ese equipo potencia que tenían en mente. Y es que desde la llegada del nuevo dueño al equipo, se efectuaron fichajes que claramente eran importantes, pero que decepcionaban de alguna manera, chocando con todo el humo y rumores desmesurados de los que se hablaron cuando se conoció el importante capital con el que contaba este club. En cierta parte, el equipo se llevó críticas provenientes de una duda en concreto, porque al tener la gran posibilidad financiera de ser el protagonista de un mercado a lo Paris Saint-Germain, se retuvieron e hicieron fichajes mucho más sencillos. No hay una respuesta clara, pero podemos decir con convicción que esta decisión tiene mucho que ver con el presente que goza el conjunto británico en una temporada 2022-2023 en la que pudo volver a resurgir después de décadas de ser uno más. Desde la pretemporada, el Newcastle se presentó con bastante carácter y con un equipo solidario que luchaba cada pelota. Una vez se comenzó a jugar la Premier League, todo este cambio drástico dio sus frutos. Me refiero no solamente al ascenso de plazas y puestos del nuevo Newcastle, sino también la caída de muchos grandes que se dejaron quitar los puestos de arriba. A mitad de temporada ya los números y las estadísticas se ponían del lado de las Urracas, ya que solo sumaron una derrota durante más de 6 meses. Se trató de aquel partido tan luchado ante el Liverpool que perdieron como visitantes, porque de resto relucían victorias interesantes contra el Tottenham y el Chelsea, a quienes robó puntos para seguir escalando en la tabla. Al momento de la publicación de este video, marcha en tercer lugar con 59 puntos, los mismos del United, aunque con un partido más que los Diablos Rojos.
Newcastle solo lleva 4 derrotas acompañadas de 11 empates y 16 victorias, incluida la última donde le dio una paliza increíble al Tottenham de 6-1. A falta de 7 partidos, la opción de los Urracas de finalizar en el top 4 e ir a Champions League es palpable. Sin embargo, ese tramo final de temporada será complicado, teniendo en cuenta que el mismo Tottenham, Aston Villa y Liverpool caminan muy de cerca. Además de su rendimiento en Premier League, también sorprendieron en la Carabao Cup, en donde lograron acceder a la gran final que perdieron ante el Manchester United. Aunque no se quedaron con el título, el hecho de estar a puertas de conseguirlo hablaba mucho de su gran nivel. Lo que antes era un equipo irregular se convirtió en un proyecto serio, que muy parecido al proyecto del Arsenal con Arteta, se fundamentó en la paciencia y la confianza brindada a los jóvenes, quienes entonces se volvieron el motor de este soñado equipo, el cual aspira más que al título a un regreso épico a la competición más prestigiosa a nivel continental. Aunque todavía pueden pasar muchas cosas, la probabilidad de que el Newcastle clasifique a Champions es considerable, y de mantenerse en alguno de los primeros 4 puestos tendrá ese boleto dorado para volver a una competición de tal prestigio. La última vez, y de hecho la única participación que tiene este club en la competición oficial de Liga de Campeones, se dio en la temporada 97-98, cuando no pasó de fase de grupos, pero al menos hizo parte de los 32 clubes iniciales. Años después volvería a competir, pero en fases eliminatorias. Esto indica claramente que de lograr clasificar al final de temporada Champions, se le abrirá al club la oportunidad más grande de hacer la mejor participación en torneos europeos de su historia. Por otro lado, de su relación con la Copa de la UEFA, hoy conocida como Europa League, también podemos hablar. En la temporada 2003-2004 llegó a semifinales cuando fue eliminado por el Olympique de Marsella, y su participación más reciente se dio en 2013, en donde se fueron en cuartos de final frente al Benfica. Sea cual sea su destino, para cuando concluya esta temporada, esta sin duda ha sido una de las más cruciales y de mejor rendimiento de toda su historia. Y ahora, con un gran proyecto deportivo y el apoyo financiero, seguramente puedan comenzar una nueva era y construir poco a poco a un nuevo grande de Inglaterra. ¿Crees que esto podría darse a futuro? ¿Será que veremos al Newcastle en Champions o Europa League de la próxima temporada? Y la pregunta del millón, ¿podrán prolongar esta racha de victorias por más años? ¿O simplemente esta se quedará como una pretemporada histórica sin más secuelas? Recordemos que así le pasó al Leicester en el 2016. Leemos todas sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video recomendado para ti y el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.